Muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. El problema de las etiquetas famosas de la DGT, los distintivos ambientales que obligatoriamente tenemos que llevar, vamos a tener que llevar todos en nuestros coches. ¿Cuál es el problema que tienen estas etiquetas? ¿Por qué no sirven para mucho en la práctica? Bueno, al final tienen un valor legal y, pues, por supuesto, sirven para cumplir unas normas que dictamina la Administración. Aquí la pregunta es, por supuesto, si estas normas tienen sentido o no tienen sentido. Y como ya os voy contando en el título, a mi juicio, estas normas están muy lejos de ser las correctas o las adecuadas a la hora de categorizar o valorar los coches, si es que se considera que eso se debe de hacer, que eso debería de ser. Otro debate distinto a este, pero desde luego ocurre como en tantas otras cosas que hace la Administración, que esto es manifiestamente mejorable. Y en este vídeo os voy a intentar explicar los porqués. Bien, al final lo que ha hecho la Administración para intentar valorar cómo de contaminante es un automóvil es ponernos varios tipos de etiqueta que además casualmente son etiquetas que van al revés a las que ya existen desde hace años con los electrodomésticos, en lo que la A es lo más ecológico y la letra más lejana a la A es lo más contaminante, pues en los coches va al revés, ¿no? Tenemos coches con etiqueta B, que serían... Está la etiqueta A, pero no existe el nivel A, serían todos aquellos automóviles de antes de 2001-2000, que se considera que no pueden ni siquiera tener distintivo medioambiental. Estarían los coches con la etiqueta B, que básicamente son coches diésel con Euro 4 o coches de gasolina después del año 2001-2002. Aquí abajo os lo pongo claramente. Estarían los coches con etiqueta C, que son coches de gasolina o diésel más modernos, de Euro 5 en adelante, más o menos. Luego tenemos los vehículos eco, que la Administración ha decidido que sean los vehículos movidos por combustibles alternativos gaseosos, como el GLP o el GNC, y los híbridos. Y luego tendríamos los vehículos cero, que según la Administración son aquellos coches que son híbridos enchufables con al menos 40 kilómetros de autonomía eléctrica en una sola carga, o los vehículos eléctricos que se consideran cero emisiones también. ¿Cuál es el problema con todo esto? Pues evidentemente la simplificación absoluta. Y hay un error de partida muy grave y muy importante, que es considerar el automóvil y su etiqueta ecológica en función de una homologación, en lugar de hacerlo en función de lo que son las emisiones reales del vehículo. Y con esto de las emisiones reales no me refiero a que haya una diferencia entre la emisión en el ciclo de homologación que había en el laboratorio. Ahora ha cambiado, como sabéis, con el nuevo ciclo WLTP. Es obligatorio dentro de la prueba de homologación que haya una prueba en carretera, pero hasta ahora era todo en laboratorio. Bueno, pues no es solo que haya una diferencia entre el mundo de la homologación y el mundo real a la hora de conducir el coche. Es que también hay un problema de fondo, un problema de concepto, que es el hecho de creer que la contaminación del coche es 2 o 3 parámetros cuando por el tubo de escape salen muchos más elementos y muchas más cosas. Al final es lo que yo llamo el dilema de salvamos a Willy o salvamos a Wally. Es decir, salvamos el planeta o salvamos a los seres humanos. Porque resulta que en el asunto de la contaminación de los motores de combustión hay un problema básico, que es que lo que es bueno para una cosa es mala para la otra. Cuando reducimos las emisiones de CO2, lo que estamos haciendo, sobre todo con motores diésel, lo hemos hecho porque emiten menos CO2 al tener mayor rendimiento el motor, estamos generando otro tipo de problemas contaminantes para la salud humana. Entonces, digamos que cuanto más apretamos en los motores térmicos por la parte del CO2, según las tecnologías que hemos tenido disponibles ahora, lo estábamos estropeando por la parte de la salud pública. Y es en esta contradicción en la que la Administración se pierde. Pero todavía voy un paso más allá. Periódicamente hablamos mucho de los contaminantes que sueltan los tubos de escape. Esto lo he tratado en este canal en otro vídeo, que os voy a colgar al final del vídeo. Por favor, vedlo, porque ahí hablo con más profundidad de las cosas que salen por los tubos de escape, aunque aquí también voy a hablar de ello, porque no me queda más remedio. Pero la cuestión es que se habla mucho de las emisiones de CO2 y de los famosos óxidos de nitrógeno. Seguro que has oído hablar de ellos, que es lo que, hizo la trampa Volkswagen con sus vehículos diésel y lo que ha saltado a la luz pública, ¿no? Los maléficos óxidos de nitrógeno. Bueno, pues tenéis que saber que por los tubos de escape de los coches, tanto gasolina como diésel, salen otras cosas también. Salen otros productos que son más perniciosos, más perjudiciales que los óxidos de nitrógeno. Además de los óxidos de nitrógeno, que se considera que son irritantes para las vías respiratorias, hay cosas muy peliagudas también, como los hidrocarburos, que pueden generar patologías respiratorias, pero también están relacionados con ciertos tipos de cáncer. Está el monóxido de carbono, que es otro contaminante que está relacionado con enfermedades coronarias. Y sobre todo están las partículas de hollín, partículas negras, las partículas que sueltan los motores. Insisto, aquí estoy hablando de gasolina y de diésel, que esto es un tema bastante más peliagudo porque la literatura científica es mucho más complicada o hay menos información. Hay dos cuestiones: ¿cuántas partículas emite el coche?
y el tamaño de estas partículas. Cuanto más pequeñas son las partículas, peor para la salud humana, porque más capacidad tienen para entrar en órganos vitales, para entrar más dentro, hasta a nivel molecular, podríamos decir, dentro de nuestro organismo, a nivel celular. Entonces, la exposición a este tipo de contaminantes a largo plazo, bueno, pues no hay una literatura exacta, no hay una literatura científica exacta, pero se supone que es, digamos, uno de los grandes peligros de las cosas que expulsan los tubos de escape, de las cosas dañinas, pues potencialmente dañinas para la salud humana, ¿no? Al margen de las homologaciones, tendríamos que ser capaces de poder medir todos estos componentes dañinos y hacer un índice, una clasificación. Y esto no se está haciendo, no lo hace nadie. Solamente lo hace un organismo independiente en Europa que lo publica, que es el ADAC, que es un club automovilístico alemán. Pero no me quiero extender demasiado en el asunto este de los asuntos de salud pública, componentes químicos, etcétera. Vámonos simplemente a la realidad, vamos al sentido común. Tal y como están establecidas las etiquetas eco hoy, hay un montón de contradicciones. Imaginad, por ejemplo, que yo me compro un Range Rover híbrido enchufable, que ya existen, o me compro un Porsche Panamera híbrido que tienen motores de 400, de 500 caballos, y yo tengo la etiqueta eco y puedo aparcar en el centro de la ciudad. Pero sin embargo, si voy con un vehículo de gasolina con un motor 1.0 atmosférico, o voy con un Audi A2 1.2 TDI 3L, el que consumía 3 litros del año 2001, no puedo circular en fase de restricción porque no tengo ni pegatina en algunos casos, o tengo la pegatina B. Realmente no es solo los contaminantes que emite un coche en función de la tecnología que llevan. Realmente hay otro factor tan sencillo y tan importante como la potencia. Un vehículo con muchísima potencia puede contaminar muchas veces más que un vehículo que tiene mucha menos potencia, aunque las tecnologías teóricamente de ese vehículo que tenga poca potencia sean más desfasadas. Y aquí está el segundo problema. No es que la tecnología esté más desfasada, es que una tecnología sea más avanzada o menos no significa, como os estoy demostrando con este tonto ejemplo, que sea el coche más limpio. Puede haber el coche más limpio del mundo con un motor térmico, pero si tiene 500 caballos o si tú lo conduces como un cabra, acabar contaminando más que un vehículo teóricamente, tecnológicamente mucho más obsoleto. Y aquí hay que tener en cuenta que no se trata de que sean tecnologías más o menos avanzadas. Se trata de que las tecnologías en el mundo real sean más o menos limpias. Por mucho que queramos categorizar los coches, al final lo que estamos haciendo con todo esto es primar justamente al que menos problemas tendría para pagarse un aparcamiento o circular en el centro de la ciudad. Así que, como veis, este es un problema en el que cuando vamos haciendo el sesgo podemos acabar entrando en un problema de las 1001 noches o de las muñecas rusas. Es decir, ¿a dónde ponemos el corte? ¿A dónde ponemos el sesgo? Claro, ahí está el gran asunto. Pero se nos escapa como intentar abrazar el agua, se nos escurre de las manos, porque ni estamos teniendo en cuenta la potencia del vehículo, ni estamos teniendo en cuenta las emisiones reales de ese vehículo en conducción normal, ni estamos teniendo en cuenta la forma de conducir del conductor, ni estamos teniendo en cuenta que hay gases contaminantes que no generan tanta alarma social porque no están en las noticias y son igual o más perniciosos que el CO2, que no produce ningún tipo de problema en la salud humana, o que los óxidos de nitrógeno, que efectivamente es un gas irritante que está relacionado con el smog, con esa capa de suciedad que vemos en las grandes ciudades, pero detrás hay contaminantes que son incluso más perniciosos para la salud a largo plazo y de los que no se hablan. Como además no hay una correlación, o no la ha habido, entre el asunto de las homologaciones en el laboratorio y lo que son las emisiones del coche en tiempo real, por todos estos factores que además os he añadido yo, como la potencia del coche, como la forma de conducir, al final poner una etiqueta medioambiental a un coche es, pues eso, intentar ponerle puertas al campo. No se está haciendo, digamos, con la suficiente diligencia o el suficiente criterio técnico, más allá de que sea prácticamente imposible de que hubiera que analizar cada caso a caso, este asunto. Por supuesto, en este asunto de las, valga la redundancia, etiquetas medioambientales, los vehículos que sí que está clarísimo que son cero emisiones son los vehículos eléctricos propulsados por batería. Pero aquí, de nuevo, vuelvo a las muñecas rusas. ¿A dónde ponemos el corte? ¿Por qué un Tesla P100, un Model X, con una batería de 100 kWh, tiene que tener una etiqueta medioambiental igual que la de un Hyundai Ioniq? ¿O por qué un Mercedes-Benz EQ que va a salir ahora tiene que tener la misma etiqueta medioambiental que un Tesla Model 3? Que son infinitamente más eficientes. ¿Por qué un Audi e-tron y un Renault Twizy tienen que compartir la misma etiqueta medioambiental? Claro, me diréis, bueno, porque los dos efectivamente tienen cero emisiones. Al final la diferencia entre un vehículo eléctrico y un vehículo de combustión es que en el vehículo de combustión, sea gasolina, diésel o de gas, llevamos la central energética embarcada en el propio vehículo. Cada coche lleva su propia central energética, que se dedica a quemar un combustible fósil para poderse mover.
En un vehículo eléctrico lo que hacemos no es acumular la energía que nos viene de una central energética. Entonces los coches eléctricos también tienen emisiones de manera indirecta. No tienen emisiones directas, pero sí tienen emisiones indirectas. Eso es una gran ventaja de cara a moverse en lugares donde hay grandes concentraciones de personas o donde hay personas, como son las ciudades, por el hecho de que las emisiones se están difiriendo a otro lugar. Pero estamos, si no lo hacemos de manera limpia, echando la suciedad debajo de la alfombra, es decir, no estamos viendo el problema. Así que, de la misma manera que un aparato de aire acondicionado o que un aparato de refrigeración, un refrigerador, una nevera, tiene una etiqueta medioambiental, es porque hay un consumo energético. Pues en un vehículo eléctrico debería de ser lo mismo. ¿Por qué todos tienen la misma etiqueta? Pero es que podemos ir más allá. Yo llevo un vehículo con una etiqueta cero emisiones y no es lo mismo estar circulando por la isla del Hierro, donde prácticamente toda la energía es 100% renovable, que estar circulando por la isla de Menorca, donde ocurre todo lo contrario. Y no es lo mismo estar circulando por ciudad con un, insisto, Tesla Model X con su batería de 100 kilovatios hora y que estar haciéndolo con un Toyota Yaris con un motor 0.9 o 1.0. ¿Cuánta energía hemos gastado en fabricar la batería de ese Tesla Model X y cuánta energía hemos gastado en fabricar ese Toyota Yaris? Pues seguramente te sorprendería saber que posiblemente hemos contaminado más a lo largo de la vida útil. Pero bueno, no quiero hacer con esto comparaciones sesgadas, simplemente lo que quiero es demostrar o explicar por qué la simplificación de las etiquetas hoy en día está llena de contradicciones y no es lo suficientemente potente. Partimos de un escenario en el que las etiquetas actuales son excesivamente simplistas y la realidad es que llegar a hacerlo de una manera 100% precisa y 100% exacta es prácticamente imposible. Pero entre un extremo, el actual, y el extremo que yo estoy planteando, reduciendo el problema hasta el absurdo, debería de haber algún término medio, algún punto medio. Sobre todo, además, porque lo que le ocurre a la administración es que siempre va un paso por detrás. Le ha ocurrido con el diésel, que ha demonizado, cuando ahora el diésel sí que está cumpliendo mucho mejor y además tiene algunas ventajas añadidas, como las emisiones de CO2, tal que así que algunos países que lo habían denostado, como Japón, ahora están promoviendo y apostando por el diésel, cuando aquí nos lo estamos cargando. Y por otro lado tenemos el problema, por ejemplo, por decir algún problema, el de las partículas, del que os estoy hablando todo el rato, que es un problema que nadie valora, pero que en los automóviles de gasolina de inyección directa, en los que se ha primado que tuvieran unos consumos lo más parecidos a los diésel, se ha acabado generando un problema mayor, que es el de las emisiones reales de los vehículos de gasolina. Y por eso en los próximos años, los vehículos de gasolina que se nos han vendido durante la última década van a tener unos índices de contaminación que, si miramos globalmente toda esa lista de contaminantes de la que yo os he hablado, os podéis llevar la sorpresa, y sin llevárosla, que un vehículo de gasolina es bastante más contaminante que un diésel, salvo en el famoso asunto de los óxidos de nitrógeno, que fue el que destapó el boom del Dieselgate de Volkswagen. O sea que mucho ojo con eso, porque a lo mejor hemos puesto demasiado el foco en el Dieselgate de Volkswagen y mientras tanto la solución que hemos adoptado era todavía peor y no lo sabíamos, porque estamos siempre pensando, recordad, salvamos a Wally o salvamos a Willy. Bueno, pues el asunto de los motores de gasolina, lo que sucede es que en los próximos años, ya con el nuevo ciclo WLTP, a las marcas no les ha quedado más remedio que empezar a poner filtros de partículas. ¿Por qué los diésel están más avanzados ahora que los motores de gasolina de hace unos años? Pues simplemente porque, justamente por todos estos problemas, a nivel de sistemas de descontaminación postcombustión, todo lo que es el tratamiento de gases de escape, se está mucho más avanzado. Ahora se ha primado la gasolina y ocurre que estamos empezando a tratar la gasolina con los mismos problemas de entes contaminantes que tenía el diésel, con lo cual el diésel en ese sentido está más avanzado, salvo, como digo, en el asunto del óxido de nitrógeno. Con las emisiones de partículas y el tamaño de partículas, los motores de gasolina de inyección directa pueden ser muchísimo más contaminantes, y a los vehículos híbridos con inyección directa les pasa exactamente lo mismo, pueden ser mucho más contaminantes. ¿De qué manera podríamos solventar esto y solucionarlo? Bueno, pues es muy sencillo, ya que nadie lo hace y la Unión Europea tampoco nos da una pauta que sea lo suficientemente científica y realista para el mundo real, valga la redundancia. Es tan sencillo como que el país cree su propio laboratorio independiente de mediciones. De la misma manera, resulta surrealista que en un país en el que se ponen tantísimas trabas para hacer modificaciones y transformaciones a los coches y se pidan tantos permisos y se pidan tantos certificados que hacen que, por ejemplo, sea imposible electrificar un vehículo, luego resulta que las marcas de automóviles fabrican coches que no cumplen para nada en el mundo real con lo que se ha homologado y no ocurre nada. Pues es tan sencillo como que se monte un laboratorio en el que cada automóvil nuevo que sale al mercado, igual
igual que se hace con NCAP, con las pruebas de choque, se le prueben las emisiones en el tiempo real y en situaciones reales, en ciudad, en carretera, con aceleraciones, etcétera. Y hacerlo de manera independiente. Y hacerlo de manera, además, que las marcas no puedan hacer trampa, es decir, que los vehículos se escojan aleatoriamente, seguir un protocolo parecido al de la NCAP, pero relacionada con las emisiones de los vehículos. De esa manera podríamos tener una experiencia, una casuística, encontrar cuáles son los motores que tienen problemas. Se podría trabajar para también proveer a la industria de información para situaciones reales en las que es donde se mueven los automóviles. Y ese laboratorio, ese banco de pruebas, no estamos hablando de miles de millones de euros, ni siquiera estamos hablando de cientos de millones de euros. Y como digo, en un asunto que preocupa tanta alarma social, un asunto de salud pública y que está todo el día en la prensa y que por lo visto preocupa tanto y genera tanto negocio, gastar unos millones de euros en tener ese organismo independiente, ese laboratorio, sería un gran avance y una gran cuestión. Quiero dejar el mensaje igualmente de que este es un tema extremadamente complejo y que no existe ninguna solución perfecta, pero entre encontrar la solución perfecta y la porquería de solución que tenemos hoy en día, como digo, hay un término medio y se debería de trabajar y pelear por llegar a ella. Espero que este vídeo os haya parecido interesante. Si queréis más información sobre el asunto, tenéis algunos vídeos en mi canal que lo tratan. Y nada, espero que este vídeo os haya parecido interesante y espero que los que vengan los esperéis con el mismo interés y atención si habéis llegado hasta aquí. Muchísimas gracias, amigos. Hasta la próxima entrada. Hasta luego.